Muy buenas con todos. Esta es una presentación de la evolución del marketing y su impacto en la política. Hemos denominado esta presentación del jingle al algoritmo. Hemos abarcado desde 1970 hasta el 2025. En un pequeño análisis en el cual vamos a comparar las diferentes apariciones y cómo evolucionó el marketing hasta llegar a lo que ahora entendemos que se maneja de manera global y de manera intensificada en las redes sociales. El marketing de los años 70 lo podríamos denominar como radio y consumo masivo. Todas las producciones eran hechas a partir de AM o FM, empezaron por AM, y en lo cual teníamos nosotros el uso de las campañas con divertidas canciones, situaciones muy cómicas para ciertas radios también, y mostraban productos, o al radio escucha le mostraban productos de los cuales ellos podían consumir. Es decir, solamente había una dirección. Teníamos las grandes empresas que vendían en las radios los productos de sus auspiciantes y los cuales el público era el que escuchaba. No tenían una métrica real, no tenían más que una breve estadística de la audiencia o de quienes tenían radio. Tenían que cruzar información que era muy dispersa. Luego de esto iniciamos con el auge de la televisión y la segmentación. Estamos hablando de que la era de la visualización o la era visual y las emociones vienen a partir de vender una sensación al televidente. Primero que todo empezó en blanco y negro, luego a color. El uso de celebridades comenzó a impactar no solamente para vender, sino también para mostrar cierto tipo de vida, quizás mostrar un significado de lo que se necesitaba o querían hacer que tú sientas que necesitabas. Y es ahí donde la emocionalidad de los compradores comienza a ser usada de una manera muy macro. Las construcciones de las marcas se dieron ya en esta época, hubo identidad de marcas, se brindaron nuevos tipos de trabajo, crecieron empresas de marketing, hay una serie de televisión muy buena ya para este momento, entre las finales de la década de los 70 y ahora en los 80-90, que se llama Mad Men. En ella pueden visualizar muchas técnicas, aparte de las cosas pues, que le ponen en cualquier sitcom, es técnicas o roles que sucedían o decisiones que se tomaban. Todo a partir de la sensación que se tenía que tenía el público. Encuestas, focus groups y otras prácticas se usaban para determinar el tipo de audiencia, y ahí venía una de las primeros usos de segmentación demográfica, es decir, donde iba televisión, donde llegaba la señal, donde podían tener una estadística de cuántos niños, en qué horarios, cuántas señoras, en qué horarios, cuántos señores ya padres de familia llegaban a sus casas a ver qué tipo de televisión. Entonces comenzaron a utilizar ya más números, ya a usar más estadística. Para el 2000 y el 2010 ya empieza lo que es el marketing y lo que es la digitalización de los medios y los contenidos. El email marketing, los banners que comienzan a aparecer en las páginas web, tan odiados después de un tiempo e incluso son una puerta ahora, se las cataloga como una puerta de pop-ups, una puerta a intrusión, ya se los considera hasta una amenaza, pero en aquella época era lo que se usaba. Tú entrabas a una página web y se te abrían 3000 pantallas y todas eran de ventas. Te invadían a través de la pantalla. Luego finalmente para el 2010 llegaron los blogs, páginas que se dedicaban a compartir opiniones, donde uno podía dejar su opinión en muchas de ellas, y artistas de cine, canales de televisión. Comienzan también los periódicos y los canales a utilizar para comenzar a hablar de política, a hablar acerca de opinión, tener retroalimentación. Aquí comienza a haber una interacción. El usuario ya se torna un protagonista en este mecanismo. Una vez que aparecen en las redes sociales, ya la información se vuelve viral. Al final del día ya todos tenemos una cámara enfrente y tenemos también un micrófono. No solamente podíamos escribir de pronto en Twitter, comenzamos también a hablar por YouTube. Facebook mezcló las plataformas, luego Instagram salió con un contenido mucho más social, más de amigos. Sin embargo, siempre llegan a comenzar a usarse para otros medios. Y es donde aparecen estas campañas virales. Algoritmos. Los algoritmos se toman, ahora sí, las necesidades de las compañías que venden
o que quieren vender. Estas empresas comienzan, todas las que manejan redes sociales, comienzan a trabajar mucho más con los algoritmos. Google Analytics toma una fuerza impresionante. Facebook también comienza a desarrollar su propia línea y aquí viene la parte interesante. Comienzan a vender paquetes como de anuncio, como los que ya mencionábamos hace 20 años con los banners. Es decir, a este momento se comienza a ver una máquina de marketeo y una máquina de llegar al consumidor. Pero no solo eso, sino que comienzan a tener nuestros datos. También aparecen los influencers. Ellos comienzan a marcar pautas para el consumo. Los generadores de contenido también se vuelven importantes. Tenemos páginas que a los niños comienzan a engancharle. No todo es marketing para vender, sino también tenemos educacionales. Hay un proyecto súper bueno que se llama CrunchLab, que lo pueden ver los niños, en el cual venden experimentos que son nada más y nada menos que de un ex ingeniero de la NASA. Entonces vemos que estos algoritmos, con todo lo dicho anteriormente, comienzan a segmentar el mercado y pueden mandar productos para adultos mayores, adultos, hombres, mujeres, niños. Comienza a haber una variedad y comienza a haber una verdadera métrica de quién consume qué. Luego tenemos ya la intrusión, y digamos la intrusión porque no se pensó o realmente no fue con el fin, pero al final todos los seres humanos somos políticos, y quien diga lo contrario es porque no vive en este planeta. Todos tenemos una tendencia política, una opinión, todos tenemos un proceso de pensamiento que nos lleva al final del día a hacer nuestro día a día o nuestra vida. El marketing digital político toma fuerza ya con las redes sociales, campañas electorales se comienzan a manejar desde redes sociales y ahí comienza un poquito a sufrir quien controla este tipo de política pública. El targeting conductual comienza a ayudarme como herramienta para saber a qué mercado, a quién le digo qué, o cómo doy el mensaje para qué sector y otro, a qué edad le estoy hablando y a qué edad quiero que me escuche más. Sin duda el uso de memes, de hashtag y la narrativa polarizante es lo que marca la política. Hace poco vimos cómo para este punto el primero que utilizó bien las campañas políticas fue Barack Obama. Me parece que es uno de los primeros candidatos de los países grandes que se pone en contacto con el pueblo, con el votante, con sus contractores también. Llevó mucha invitación al diálogo y terminó siendo presidente. Manejó, creo, de manera espectacular las redes sociales. Asimismo, ahora, hace poco nomás vimos a Javier Milei. Él, a partir de la polarización, de ser muy brutal, muy franco, también llegó a presidente. Sin embargo, aquí viene una pequeña herramienta demográfica. Nosotros deberíamos utilizar, y esto es un tema que va más de la mano del deber ser, las redes sociales tienen el poder de llegar sectorizadamente donde se necesita. Pueden ser el foco de una campaña de vacunación. Pueden llegar a los medios más recónditos del planeta si hay internet, dando mensajes de alerta o de ayuda. Sin duda, la educación comienza a verse también en el día a día. Tenemos la diferencia entre el TikTok de China y el TikTok del mundo. Es una red social, está publicada, pero en la una lo enfocan para la investigación, el desarrollo, la creatividad, el arte, la música. Mientras que el otro lado del charco o del océano lo usamos para otras cosas. Y es ahí donde entramos en los riesgos y dilemas éticos. Si bien es cierto, hemos nombrado muchas ventajas y muchos puntos a favor, pero no hay un control. Prácticamente esto está por encima de las legislaciones y las fronteras. Tú puedes opinar de cualquiera y de todos, y todos también de ti. Y esto es un problema que lo tendríamos que tratar a fondo, porque socialmente hablando, esta herramienta nos puede subir o nos puede bajar, nos puede acabar. La polarización social ya se está dando, y eso es algo que no lo deberíamos nosotros permitir, o deberíamos luchar un poco más para ver cómo se controla. Finalmente, la tendencia hacia el 2025
Estamos hablando de lo que es Big Data, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de todo lo que puede llegar a tener las métricas, lo que es poder medir la opinión, medir cómo influencio, la efectividad en un tiempo real. Ya no tienes que esperar estadísticas, no tienes que hacer focus group, ya no tienes que ir y esperar en el tiempo. Ahora estamos hablando de que todo lo tienes al instante, porque la inteligencia artificial y la cantidad de servidores que se están armando para justamente este mundo marketero, o mundo ya solo que vivimos del marketing, podrá haber otras opiniones, pero todo lo estamos consumiendo por redes. Entonces ahí donde el riesgo de un sesgo, de que te puedan decir lo que tú quieres y no te des cuenta, es muy alto. La alerta humana, la alerta de nosotros de consumidores debe estar más viva que nunca. Porque puede ser que hasta la opinión política o la opinión religiosa, y que quita que de pronto hasta nuestra conducta la puedan estar diseñando desde las redes sociales. Como conclusión, es una herramienta poderosa, es una herramienta que nos puede ayudar a cambiar el mundo para bien. ¿Que necesitamos regulaciones y éticas? Sí. Educación es una puerta gigantesca y muy beneficiosa. Y en algunos casos es gratis. Así que podríamos ayudar a todo el planeta. Y finalmente nos ayuda sin duda a construir un puente de comunicación entre el pueblo, entre el mandante y el futuro presidente de cada nación. Sin embargo, les dejo un pequeño problema. You can't fight today with swords. That doesn't work very well. Okay? And you can't fight with cavalry. That doesn't work very well. And you have these new things, like drones, things like that. I won't get into that. But we have to fight with the weapons that apply to the battlefield for the day. And the most important ones are social media. And the most important purchase that is going on right now is class. TikTok. Bien, perdonen si me he pasado un poquito con los minutos, pero creo que es muy importante el hecho de poder traer cómo enfocan ahora, cómo las naciones y cómo en el problema que tenemos en este momento puede llegar a ser desinformado o informado, o tal vez lo que quieran es desinformarnos. Creo que ahí es el dilema que todos tenemos que preguntarnos: ¿hasta dónde es libertad de expresión y hasta dónde es necesario que nos informen todo lo que pasa en todos lados? El mundo es uno solo y es la tierra de todos. Muchas gracias y hasta luego.